El amor, no el conflicto. Con la caída de un botón, esta historia comenzaba. El profesor de inmediato le decía a su alumno que había dejado caer un pequeño artilugio. Para desgracia de Ninomiya, este tipo de cosas estaban prohibidas, así que le confiscaría. Aunque aquel chico decía que era necesaria, pero sin tiempo a discutir, su compañero le decía que se diera prisa. ¿Pero por qué tanta urgencia? Bueno, es que estaban con un conflicto con la clase 1. Ya en la sala de profesores, la maestra de la clase 2 estaba sorprendida por lo que le contaba. Parecía irreal que estuvieran teniendo una campaña en contra, pero para el maestro parecía lindo, hasta que escuchó un fuerte ruido proveniente del pasillo. Enojado, iría a poner orden, pero no esperaba lo que vio, y es que había todo un campo de batalla frente a él. Confundido por lo que había pasado y a punto de refutar, aparecía la jefa de grupo del salón 1. Ya se le había hecho tarde para dar clases, así que debía darse prisa. Sin refutar, se dirigía a su salón. Dando la clase, la maestra se percataría de algo. Un alumno de la clase 1 estaba aquí, pero ¿por qué? De manera feliz, una compañera extendía su mano para explicarlo. Ya con la palabra, decía que Ohashi era su prisionero. Aún así, este conocía sus derechos y debían tratarlo conforme a estos. Sonando la campana, el descanso venía con una sorpresa, y es que de repente entraba gas a toda la clase 2. Mientras en la clase 1, el estudiante de excelencia de química estaba orgulloso de su trabajo. Antes de irse a almorzar, el profesor llamaba a la jefa de grupo para hablar sobre la situación. Quería saber por qué no había detenido este conflicto y a palabras de la jefa, no podía hacerlo. Aparte, lo había comenzado ella e incluso no quería revelar la razón por lo que lo hizo. Y almorzando, el prisionero se quejaba, mientras quienes vigilaban el fuerte notarían ver venir una bandera blanca del salón de al lado. Era el profesor que deseaba negociar la paz. Ninomiya era cuestionado por el profesor, comprendía que él y Shinoda habían comenzado este conflicto, pero no toleraba que un chico hiciera este tipo de juergas a una chica, y de repente se le ocurrió que a lo mejor le gustaba la jefa de grupo. Entusiasmado, le decía que podía aconsejarlo. Pero no era ella. Resulta que Ninomiya es lanzador de la Liga Junior de Béisbol y Nishizuka, una compañera de la clase 3, será su compañera. Ambos cosecharon grandes logros, pero en un momento ella comenzó a juntarse con Shinoda, incluso habló sobre irse con ella a la misma escuela y dejó el equipo. El profesor de repente comprendió, a Ninomiya le gustaba Nishizuka. Shinoda le dijo que era raro que le gustara a alguien como Nishizuka, pero para él no era nada raro. Y a palabras suyas, ¿que acaso cuando los adultos tienen conflictos no suele haber este tipo de contiendas? Por eso es que estaba esta campaña. El maestro se vio superado, pero al conocer todo el contexto, tomó la tarde de tutorías para hacer una reunión con Shinoda, Ninomiya y Nishizuka. También ayudó a la profesora de la clase 2, y con la ayuda de una de las mejores de las potencias mundiales, una mujer mayor, se llegó a un acuerdo. Con el fin del día, el profesor sabía que esto no había terminado. Nishizuka no comprendió para nada a Ninomiya y Shinoda no quedó satisfecha con el acuerdo. De repente, la profesora interrumpiría, pues no había problema porque ella seguiría haciendo lo posible para resolver este problema. Sorprendido por lo enérgica que es su compañera de trabajo, encontraría el artilugio de Ninomiya. Curioso, quería ver qué hacía y en eso el cielo se iluminaría.